Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te recibo en la cocina, estoy puesta aquí un poquito de lado porque el frigorífico hace un poco de reflejo. Y te recibo en la cocina porque en este vídeo te voy a mostrar algunos productos que he comprado en los bazares típicos de supermercado y vamos a comparar los precios con las cosas que he visto en Temu. Las cositas que te voy a mostrar las he comprado en tres supermercados diferentes. La mayor parte en el Aldi, algo en el Intermarché y algo más en el Continente, que es un supermercado portugués, pero creo que también ya está en España. Bueno, y vamos con lo primero. Lo primero que te voy a mostrar, artículo de bazar en el Aldi. Esto es esta marca, no sé cómo se pronuncia porque es QU y luego tiene una T, así que para mí Cutin. Es una marca que viene de Valencia y bueno, son unas pinzas de cocina. Este producto a mí me costó 99 céntimos. Obviamente no es lo mismo que los productos que vemos, bueno, que veo yo básicamente en Temu, las cosas los utensilios que te recomiendan para la air fryer, que básicamente son utensilios de silicona. Esto básicamente es una especie de, yo no sé, pinza, entre tijera y pinza. Pienso que probablemente esto sea algo más para la ensalada. Yo nunca he usado este tipo de instrumento para las ensaladas. Yo siempre he usado 2 cucharas para servir la ensalada. Pero bueno, lo quiero poner a prueba como si esto fuera para usarlo en la air fryer. Así que primero que todo vamos a ver cuánto cuesta una pinza típica de air fryer en Temu. Por supuesto, hay diferentes precios, pero más o menos yo abrí la página, te voy a dejar una foto por aquí, una pinza de silicona de estas que se usa para pues, la air fryer o para cocinar. Yo la veo en Temu a 2,79. Esto, 99 céntimos. Así que la vamos a poner a prueba y vamos a ver en frío si soy capaz de manejarme con esto y si me resulta cómodo para dar vuelta a las cosas en la air fryer. La air fryer la tengo aquí. Me estoy riendo porque tú sabes cómo soy yo. Pues como no estoy cocinando, no tengo croquetas, no tengo nada, así como para darle vuelta, me he traído una mandarina, la voy a abrir, voy a poner unos gajos y luego voy a intentar darlo vuelta con la pinza. Vamos a ver qué tal. Pero antes de mostrarte eso, te voy a mostrar otro producto que me compré en el Aldi, también un utensilio de cocina, en este caso una tijera. Yo ya tengo una tijera, pero la verdad es que no, ya no corta muy bien. Así que vi esta por 99 céntimos. Esta es de la marca Quifor y también viene de Valencia. Bueno, antes de poner a prueba las tijeras, porque me he dado cuenta que con esta tijera voy a intentar romper esta cosita que está ahí agarrando la pinza. Así que primero te voy a dejar una foto por aquí. Bueno, lo mismo, estuve viendo así en Temu en general y lo que yo encontré fue tijeras, te dejo la foto por aquí, a 1,48 € La que yo encontré trae un protector para la tijera. Yo no necesito ningún protector, al contrario, porque yo guardo la tijera en esa cosita de madera, o sea que si tuviera protector no me entraría. Primero voy a traer la tijera antigua y con la tijera antigua voy a intentar romper esto. Dame un minuto. Bueno, para cortar el cartón, mira, mira, ahí sí, ahí va. El cartón es lo más fácil de cortar. Vamos a ver si me sirve la antigua para cortar esta protección de plástico. ¡Ay, mira! Cortó. Mira, tengo aquí unas judías verdes y voy a intentar abrir el paquete, aunque yo para decirte la verdad, yo lo abro así y muy bien.
Vamos a ver cómo va la tijera antigua para abrir esto. Mira, abrió. Pero aquí dice, sí, corta, corta. Vamos a compararla con esta otra y le vamos a dar un corte por aquí. Ah, muchísimo mejor, sí. Esto, pues ya estoy encantada. Desliza perfecto. Es decir, la antigua, yo hasta ayer la seguí usando, más o menos funciona. Pero es el tipo de cosas que cada tanto tenemos que renovar. Así que vamos entonces a probar esta pinza. Ya hemos visto que con la tijera antigua se puede perfectamente cortar esta protección. A ver, sí, mira, a la primera. Así que de momento, mira, la verdad es que todavía me servía. Pero como te digo, por 99 céntimos, no es que yo la necesitara de urgencia, que no puedo vivir sin eso. Sencillamente ves algo que tiene un buen precio, sabes que eventualmente lo vas a necesitar o que te va a mejorar el rendimiento y bueno, y la compras. Bueno, vamos a ver esto. Uy, madre mía, yo vamos a ver cómo me voy a manejar con esto. Vamos entonces a abrir la mandarina y vamos a meter aquí dentro por lo menos unos gajos. ¡Ay, qué rico huele! La verdad es que ya que la estoy así pelando, después me la como. ¡Qué rico! A mí me encantan las mandarinas. En invierno es mi fruta favorita. Me puedo comer, pero un exceso, una barbaridad. Bueno, las voy a ir metiendo, luego te lo muestro. Voy a meter cuatro. Voy a meter cuatro, no merece la pena meter más. Bueno, ahí las tenemos. Vamos a hacer de cuenta que esto fueran, pues no sé, unas croquetas, unos langostinos. ¿Dónde lo pongo para que se vea? A ver. Bueno, claro que no es la posición más cómoda. Vamos a ver si esto a mí me serviría. Ay, madre mía, no lo estás viendo. Bueno, ahí vamos. Ahí. Perfecto. Uy, bueno, en esta posición es difícil, pero sí, la verdad es que consigo cogerlas y darlas vuelta. Así que, mira, la verdad es que esto creo que me va a funcionar. Perdona que el test de prueba no sea, digamos, el mejor, porque la verdad es que es mucho más cómodo hacerlo en esta posición. Perfecto, le doy la vuelta y ya está. Mira, me ha encantado. Es la primera vez que yo tengo este tipo de instrumento. Yo todo lo daba vuelta con dos cucharitas, o una cucharita y un tenedor, pues así. Pero esto me ha encantado. Así que, mira, de momento voy encantada con la tijera que funciona de maravilla y esto. Bueno, te cuento rápidamente. Esto es de acero y plástico. Por lo tanto, yo pienso que este material, yo no sé hasta qué punto está pensado para el calor. Esto me parece que, por ejemplo, al fuego en una sartén, no me parece que fuera la mejor idea, pero en la air fryer para dar vuelta unas cositas, creo que está bien, porque cuando lo das vuelta, pues ya lo has sacado de la air fryer, o sea que la comida está caliente, pero no está bajo el efecto del calor. Bueno, esto es un soporte para colgar las escobas, básicamente. Pues escobas, fregonas, ese tipo de cosas. Yo ya había visto esto en Temu y me lo quería comprar, pero en Temu los que yo había visto son unos que se pegan a la pared con una ventosa que trae. El producto de Temu, te dejo aquí la foto. Dos piezas, aproximadamente 2,5 euros. Entonces iríamos con 2,5, aquí tenemos 5. Entonces, este producto, según el precio de Temu, debería ser 7,5 euros. Cada dos piezas, 2,5 euros, 5, bueno, no, 5, bueno, unos 6 euros y pico. Bueno, esto que ya viene con el soporte para ponerlo en la pared, en Aldi estaba a 2,99, 3 euros. Es decir, que menos de 1 euro pues cada uno de los soportes. Ahora, esto tiene aquí unos agujeritos para clavarlo a la pared. En nuestro caso lo vamos a pegar primero a un trozo de madera y luego vamos a poner la madera en la pared.
Mi marido es de la teoría que esas cosas con ventosas siempre se terminan cayendo y él dijo no, esto mucho mejor, esto lo tiene fijo y listo. Así que vamos a ver si lo agarro mi marido este fin de semana para que lo monte y luego te lo muestro en una foto. Yo tengo aquí esta fregona que es de Vileda. Ahí se ve, está de Vileda. La elegí como ejemplo porque es de las más gruesas que tengo. Mira, ¿ves? Ahí está. Perfectamente es de su tamaño. Aquí me entraría la escoba, la fregona, el recogedor, el otro para limpiar el polvo del suelo y todavía me sobraría una. Así que te digo, con esto estoy encantada. ¿Qué más? En el Aldi también. Esto yo no lo necesitaba. Esto de puro capricho. Esto me costó 1,99, es decir, 2 euros. Son esos platitos que según lo que te muestra la foto es para comer sushi. Yo jamás como sushi en casa. Es una tablita de pizarra que yo la pienso usar como para aperitivo. Es decir, aquí pones unos jamoncitos, unas aceitunas, unos quesitos, unas tostadas, unas uvas, algo por el estilo. Luego lo voy a montar porque todavía no he ido a hacer la compra y te dejo foto cómo queda esto para una idea de una picadita así, digamos, más o menos pequeña, bastante pequeña. Yo me compré solamente una para probarla. Dice que este material es de pizarra y que esto es perfectamente para comida y que se utiliza, bueno, para lavarlo es solamente ponerle, bueno, con agua y jabón. Estoy de vuelta. He tenido que hacer una pausa porque me estaban llamando por teléfono. Así que pido perdón porque creo que en la última parte que estaba grabando se oye un poquito por ahí que el toque del teléfono. Bueno, el tema de la tablita, como me estaban llamando por teléfono, me distraje y me olvidé de hacerte el comparativo con Temu. En Temu también encontré estas tablitas de pizarra. Así que vamos a comparar precios, te lo dejo por aquí. Bueno, pero como has visto en la foto, ahí costaba 8 euros, 8,06 como precio con descuento, porque aquí dice que el precio original son 11,49. Tendríamos también que ver las medidas, pero aquí te lo presentan como un plato individual para comer, así que este por 1,99 es que me parece que también ha sido una super compra. Bueno, y vamos a lo siguiente que conseguí en el bazar. En este caso ya fue en el Continente, que es este supermercado portugués. Y lo que conseguí fueron estos perfumadores de armario. Bueno, estos estaban a 1,25 € cada uno. Comparado con los precios de Temu, es carísimo. Pero te digo, el olor es una delicia. Bueno, yo ya me había comprado en Temo y también te los había mostrado por aquí. Para comparar, tengo aquí para mostrártelo. Esto viene para montar, ponerle estos ganchitos aquí arriba. Yo el primero que monté hice un desastre, se me rompió bastante. Estos no, estos ya vienen montados. Ahora, vamos a ver los precios. 1,25 € cada uno. No sé dónde está hecho esto. Aquí dice que viene de, Holanda, Ámsterdam. No sé si será importador, no sé si serán fabricantes, la verdad es que no lo he visto en detalle. Esto de Temu, ¿cuánto me costó a mí? Te dejo aquí la foto. Ay, ¿dónde lo he metido? Aquí lo tengo. Aquí. Temu.
Bueno, estas cositas en Temu viene un paquete de 5 y el precio que yo veo a día de hoy, 1,82. O sea que básicamente por lo que pagas por uno de estos es lo que te vale prácticamente el paquete de 5, un poquito, solamente un poquito más. Te digo la verdad, no hay gran diferencia. Los dos huelen rico. Este, cuando lo abres, la verdad es que no dura mucho tiempo. Enseguida se le va el olor y empieza a oler sencillamente a papel, es decir, a nada. Así que estos los tendré que probar, ver cuánto tiempo me duran. Si realmente duran lo mismo que esto, entonces esto sí sería un producto que para mí merece la pena comprar entero. Lo siguiente que encontré, en este caso lo que te voy a mostrar es de Intermarché. Es una cesta decorativa, made in China, con su tapa y bueno, no es muy profunda, pero este tipo de cosas te sirve para guardar. Yo la verdad es que no sé bien qué, porque si no, acaba por transformarse en el tipo de caja en el que guardas todo lo que no sabes dónde guardar y al final es un cachivacherío. Así que yo esto básicamente lo compré como un objeto decorativo para poner, bueno, en un mueble. Este artículo aquí sí dice que viene de Ámsterdam, también como importador, porque es hecho en China. Así que ahí está. Mira, de este lado la tapa me parece que tiene un leve defecto, pero bueno, me da exactamente igual. Me parece que en este tono natural, esto no sé si es mimbre, rafia, algo así, eh, me parece que es más tipo rafia. Creo que sí. Bueno, esto me parece una cosa súper bonita para decorar, pero como te digo, un objeto en mi caso innecesario. Lo compré porque lo vi a 6,99 y me encantó. Y pensé, esto está bonito para renovar un poco la decoración. Porque este tipo de cosas siempre se van poniendo viejas, esto no se puede lavar, se le va pegando el polvo, así que cada tanto renovar no está mal. Y lo más parecido que encontré en Temu, aunque el material no es el mismo, te dejo aquí una foto, eso es mimbre, que es un material pues más rígido, más fuerte que este, pero la verdad es que a mí este me gusta más. Mira el precio. El precio del que encontré en Temu, 33,96 euros. 33 euros. A mí esto me costó 6,99. Y como te digo, para una decoración temporaria, porque esto no es algo que te va a durar toda la vida. Así que yo encantada. Bueno, volvemos al Aldi. En el Aldi me encontré unos cuadros que yo la verdad tampoco los necesitaba, pero me parecieron tan bonitos. Para que te des una idea del tamaño, te pongo aquí la mano. Mira cuánto me costó esto, Aldi. 1,5 euros. 1,5 euros. Es que te digo, por este precio no lo pude dejar. Y había dos. Entonces, también vamos a ver si lo agarro a mi marido este fin de semana para que me los cuelgue. Son exactamente iguales. Y pensé en un mueble, estos cuadritos en la pared y esto abajo en el mueble, bueno, para renovar y para un estilo más moderno, cosas nuevas, limpias, en condiciones, creo que, creo que está genial, te digo. Estos 7, bueno, con 10 euros, renovación de la decoración. En Temu me puse a buscar para hacer un comparativo y la verdad es que en Temu encontré un montón de marcos, pero cuadros ya con el marco y la lámina muy poco. Así que lo único que encontré fueron estos que te dejo aquí en la foto, pero mira la diferencia de precio. El tamaño es básicamente el mismo. En este caso dice 30 por 40 centímetros y estos cuestan 10,33. Así que imagínate, 10,5 contra 1,5. Otro de los productos que encontré, también los compré porque me parecieron bonitos, aunque no era algo que yo necesitara.
también en el Aldi. Son estos vasos, son unos vasos pues bonitos, son verdes y me compré 4 para tener bueno, un conjunto así un poquito más completo. De esto te dejo una foto por aquí, puse la mesa con esto y bueno, justamente tenía también del Aldi unas servilletas verdes de papel. Yo siempre compro servilletas de papel en el Aldi porque me encantan y siempre traen dibujos nuevos. Así que estos vasos por 1 euro, yo creo que es un precio normal. Creo que en cualquier bazar te compras vasos por 1 euro. Pero estos me parecieron especialmente bonitos, así que me los traje. Estos también vienen de Valencia. Así que ya veis, en Portugal hay un montón de cosas que se aprovechan, que se compran o que se traen a Portugal desde Valencia. Bueno, y hablando de servilletas de papel, en el Aldi también aproveché y también me había olvidado de mostrártelo, estas servilletas de cóctel, que son así más pequeñitas, una con dibujitos de otoño, otra todavía de verano. Aquí dice Hello Summer. Pero bueno, también a 1 euro cada una, menos de 1 euro. Estas creo que fueron 89 céntimos o bueno, 90 céntimos, porque eran las pequeñitas. Y lo último que me queda, que pesa un quintal y que también me lo compré en el Aldi, es una tabla de cocina, una tabla de cortar. Es de bambú, según pone aquí en la etiqueta. ¿Ves? Ahí está. Es una tabla de bambú. Me encantó porque es bien pesada. Es decir, que cuando le das con el cuchillo, bueno, tiene, digamos, aguante. Y lo que me encanta es que trae esta ranurita, porque me parece súper importante para que cuando cortas carne o verduras o lo que sea, que no te chorree todo los juguitos, el agua, etcétera. Esta nueva te la muestro aquí, va a ser para sustituir esta otra que ya tiene sus años. Esta me la compré hace un montón, también en bazar de supermercado. Esta me la compré en el Lidl, pero ya ves, está toda marcada, tiene estos puntitos que yo no sé si estos ya son hongos, bacterias, yo ya no sé lo que es eso. Así que ya le empecé a coger un poquito de asco y manía. Así que sí, necesitaba una tabla nueva. Bueno, y vamos a comparar con Temu. En Temu también entré en la página y busqué bandeja de corte y me encontré algo bastante parecido, aunque en principio de otro material, porque la madera es más oscura. Y bueno, te pongo aquí la foto para que la veas. También es bastante alta, gruesita, madera con su ranurita. Y bueno, en Temu está a 8,23. Y aquí te trae las medidas. Básicamente 30 por 20. Déjame ver si esto trae las medidas. La de Temu 30 por 20. Mira, esta es más grande porque esta es 45 por 34 y me costó 6,99, 7. La de Temu 8, pero es más pequeña. Así que te digo, viendo esto, creo que las cosas que nos podemos encontrar en los bazares de supermercado están geniales. Es decir, tú te lo llevas a casa, lo ves, lo pruebas así. ¿No te convence? Pues en el Aldi tienes, creo que un mes o no sé cuánto, pero bastante tiempo para devolver. En Intermarché te dan 15 días, o sea que en la medida en que lo tienes cerrado, pues si no te convence, lo puedes devolver facilísimamente. Te diría que más fácil que tener que empaquetar todo, mandarlo por correo, etcétera. Así que creo que no debemos enceguecernos con los superprecios de las tiendas online y también abrir los ojos a otras opciones que tenemos, donde incluso podemos comprar tocando y viendo lo que estamos comprando. Como por ejemplo esto, que así mismo ya cerrado, lo hueles y ves, me gusta el olor o no me gusta.
Así que bueno, esto es lo que te quería compartir hoy. Yo estoy encantada con mis compras y bueno, esto va a ser todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme un like, suscríbete al canal si no estás suscrita, comparte el vídeo para que llegue a más personas, así YouTube lo muestra más y podemos crecer en el canal. Te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.